Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Quería expresar nuestros deseos de la recuperación del cardenal López Rodríguez, que está interno en Sedimat, y del doctor Adriano Miguel Tejada, que está interno en Corazones Unidos también con un tema renal, deseando que se recuperen pronto. Pero quería también aprovechar esto para comentar brevemente el fallecimiento de una figura, un sacerdote jesuita, Jorge Cela, que estuvo muy vinculado a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Fue un analista económico, fue economista de origen cubano, por cierto, murió en La Habana después de haber sido llevado desde aquí a Brasil. Y este hombre, en parte de su teoría económica, fue advertir sobre la situación de deterioros en los barrios por la desigualdad social. A propósito de que tenemos con nosotros al arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y que en sus inicios tuvo una experiencia en esos barrios de Santo Domingo, porque era una cosa que el padre Jorge Cela advirtió muy bien sobre la desigualdad social y económica y lo que eso estaba generando, lo que iba a generar en la República Dominicana. Bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes, Percio, Laura, Caminero. Bueno, aquí nueva vez para compartir con ustedes. Yo espero que hablemos mucho del futuro. Bueno, pero también hay que hablar del pasado reciente. Hay que celebrar su barba, ¿verdad? Y sobre todo del presente. Una barba de la oposición. Sí, del presente donde ayer 10 personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo 2 hermanos del expresidente Danilo Medina, fueron apresados y vinculados a asuntos de enriquecimiento ilícito, casos de corrupción. Me gustaría conocer, ya el expresidente habló y dijo que eso era contraproducente, de cobardía, y que su familia no es una familia mafiosa, sino que se hizo un gobierno honesto. Me gustaría conocer qué ustedes harán como partido, usted miembro del comité político, qué harán en función de esos sometimientos y ya la reacción del expresidente. Bueno, Caminero, resulta que en el día de ayer, como han señalado, pues fueron apresados algunos exfuncionarios o personas vinculadas a ellos, precisamente del gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina. Y lo que expresó el comité político en una declaración formal que hicimos ayer, y a la vez pues el mismo presidente respondió en una pregunta de uno de los periodistas, pues también hizo algunos comentarios, es que primero el PLD no se opone a que se haga justicia, que se hagan las investigaciones del lugar, y si se identifican pruebas que que den mérito a un caso para ser judicializado, que se proceda con el debido proceso. Pero ayer aconteció que algunos de los detenidos lo fueron violando procedimientos elementales, como es el caso del doctor Freddy Hidalgo. Ustedes vieron posiblemente en las imágenes, en las condiciones que fue sacado de su casa y llevado al Ministerio Público. Entonces hay necesidad de violentar procedimientos tan elementales como permitir a una persona en la madrugada que tenga la posibilidad de vestirse para poder salir a responder ante la justicia. Esa persona representaba un peligro para la sociedad, para los mismos. Pero dice la Procuraduría en eso que esas imágenes las subió la familia y que se le permitió vestirse. No, y de hecho difundieron una fotografía posterior donde se le ve vestido. No, porque después le llevaron ropa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que la familia lo haya subido y por eso es que el país conoce qué fue lo que pasó. Y otra cosa es lo que pasó. Independientemente de que se haya grabado o no, si eso pasa con cualquier ciudadano, es una violación y más un ciudadano que no se está resistiendo. Arquitecto, entonces, a lo que se refirió el presidente, perdón, Percio, ayer, en términos de que acciones como esa representan una cobardía, él no se refería al hecho de que la justicia funcione.
y que cumpla con el debido proceso, muy por el contrario. Lo que se refirió fue a ese tipo de violación a la dignidad de la persona, que no, incluso que no es una persona condenada, es una persona que se presume y que violó las leyes y que va a comenzar un proceso de sometimiento a la justicia. Pero supongan ustedes que, como posiblemente va a hacer, que la justicia lo descargue. ¿Quién enmienda una violación a la dignidad humana como esa? Entonces es sobre eso. ¿Pero cuál es la violación a la dignidad humana? ¿El caso específico del doctor Freddy Hidalgo, por ejemplo. O los sometimientos y apresamientos? No, los sometimientos no, Laura. O sea que el pronunciamiento se limita al caso del doctor Hidalgo. Sí, al del doctor Hidalgo, porque es el que conocemos públicamente porque se subió una grabación. Se visibilizó. Se visibilizó. Porque con algunos de los demás detenidos, primero se les citó, se le entrevistó y después de la entrevista se decidió mandarlo a prisión. Entonces ahí hay un proceso que es conocido por todos, que es el que comúnmente realiza la Procuraduría. Pero cuando las personas no están huyendo. Comúnmente, pero no significa que sea ilegal hacerlo de otra forma. No, porque además podrías decir, no es ilegal porque la ley no prohíbe que se saque a una persona desnuda o en ropa interior de su casa. Pero hay un tema de dignidad de las personas que va mucho más allá que la legalidad. Andrés, la diferencia... independientemente de que en esa oportunidad se llamaron a los medios y se hicieron videos de manera oficializada. Casi propagandístico. Sí, cuando se hizo los apresamientos en el caso de Odebrecht, que se apresó a Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, al propio Temístocles Montaz, que fue presidente interino del PLD, en el caso de Ángel Rondón. O sea, es un procedimiento parecido. No, de hecho ahí se montó del apresamiento, un espectáculo. Que no fue correcto tampoco. No fue correcto. Cuando se quiere ejercer la justicia, se agotan los debidos procesos que establece la ley sin parafernalia. Y especialmente cuando actúa el Ministerio Público, que está actuando frente a un imputado que en principio hay que entender que es inocente, porque es una norma, un principio, un valor jurídico. Y por tanto, todo proceso de detención de una persona que no se esté resistiendo, que no esté huyendo a la justicia, debe hacerse con la debida prudencia para que no se maltrate la dignidad de alguien que probablemente será inocente. Entonces, no importa que haya sido en la administración anterior o en esta, tenemos que tener la responsabilidad de señalar así no se deben hacer las cosas. Si se quiere hacer justicia, si no se quiere hacer un espectáculo y como bien dice Laura, un acto de propaganda, ¿no? Arquitecto, dice la Procuraduría que los imputados o los apresados estarían borrando posibles pruebas, pero quería relacionar esto con la primera pregunta del Partido de la Liberación Dominicana, en la que en esta circunstancia hay un caso muy particular. Es decir, no solo se trata de que el PLD reaccione, es que hay dos hermanos del expresidente Danilo Medina involucrados en este proceso. ¿Qué tanto condiciona eso la postura del Partido de la Liberación? Porque no es un simple funcionario. Aquí se trata de que la sangre corre por las mismas venas. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Percio, ayer el presidente, de hecho, en sus palabras, expresó que una vez se agote el debido proceso y se dirima en la justicia estos casos, él, como hermanos de ellos, entienden que van a quedar descargados. Pero en ningún momento ha señalado una crítica a que sean sometidos. O sea, el PLD en ese sentido ha sido reiterativo, que el PLD no está auspiciando opacidad en la justicia, no está auspiciando impunidad. Lo que está exigiendo es que se agote el debido proceso con cualquiera de los imputados, y con estos y con otros que puedan venir, el debido proceso.
sabiendo que lo que está haciendo el Ministerio Público es armando un expediente para someterlo a la justicia. Pero quien determina a la conclusión del caso será precisamente la justicia. ¿Ustedes creen que eso es persecución política? Y no acciones judiciales. Bueno, Caminero, en la medida en que se vayan agregando violaciones al debido proceso, se va generando un viso de persecución. Nosotros ahora no podemos juzgar de que sea persecución política, porque tampoco el PLD va a caer en el cliché de que cualquier imputado, simple y llanamente por ser miembro del partido, ya es persecución política. Porque ya la gente está cansada de eso y eso ya se ha convertido en un relajo. No, ahora, en la medida en que hayan evidencia de que se está tendenciando el curso de la justicia, de que se están violando procedimientos, entonces hay una intención más allá que la justicia misma. Mire, cuando se cumplieron los 100 días, sí, el Partido de la Liberación Dominicana fue muy severo en hacer un juicio sobre el actual gobierno, particularmente sobre el presidente actual. Y bueno, y ahora tenemos esta circunstancia. ¿Qué es lo que prevé el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Que esta será una guerra muy frontal? Bueno, en principio, Percio, nosotros asumimos que el PLD ahora como partido mayoritario de oposición debía abocarse a una política de oposición crítica pero constructiva en aras de aportar desde nuestra posición ahora lo que se llama el debido balance en la democracia, ¿no? El contrapeso para los mejores intereses de la población. Y esa va a ser nuestra línea central. Ahora, claro está, si cada vez más vemos que hay una política desde el gobierno, primero de desconocer el contrapeso en el PLD y de simple y llanamente atacar por múltiples medios a nuestra organización, ese intento de querer colaborar con criticidad, pero con propuesta, se va diluyendo. Y lo que llamamos la atención, especialmente del presidente Abinader, es que se dé cuenta que nada le va a beneficiar en su gobierno si hay un intento, ya sea de él o de sujetos del gobierno, de querer denostar y destruir a la organización que se convierte precisamente en el sentido de la democracia como la organización de oposición predominante. Entonces, la actitud sigue siendo del PLD de una oposición constructiva. Por eso, hoy en día nos encontramos bien enfocados en una reforma del Partido de la Liberación Dominicana, en una actualización y muy pronto en el proceso de elección de nuevas directivas. Pero ¿cómo afectan estos procesos iniciados en el día de ayer, estos planes del PLD respecto a su convención? Porque definitivamente estamos hablando no solamente de exfuncionarios importantes, sino también de personas vinculadas directamente al expresidente Danilo Medina. Mira, Laura, hemos asumido la decisión que ninguno de estos procesos distraiga al PLD, a la organización, de su proceso de transformación. Porque muy bien, si nos distrajéramos en esto, que no quiere decir ignorarlo, ni atenderlo, ni ser diligente frente a la defensa de los derechos de los imputados vinculados a nuestra organización, pero que también sabemos que tenemos un propósito de transformar nuestro partido, porque recuerden que ya el próximo año entra el presente gobierno con su propio presupuesto, con sus propias líneas de trabajo, y será muy importante que el pueblo dominicano tenga una organización política de oposición que realmente esté centrada en velar por los intereses de la población. Y esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos ahora al concluir nuestro congreso a principios del próximo año. A propósito de eso, el PLD comparte la oposición con la Fuerza del Pueblo y su ex líder, el ex líder del PLD, hoy de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que en el día de ayer dijo que la derrota de ese partido se debió a que se emborracharon de éxito y que se emborracharon de poder y por eso están sufriendo
los que está ocurriendo hoy en la justicia, el apresamiento de 10 personas, incluyendo personas vinculadas al expresidente. Lo triste de este tipo de expresión, Caminero, es que lo hace una persona que parece que en su mente piensa que el pueblo dominicano no le conoce. Que en su mente piensa cada vez que se expresa con respecto al PLD, que el pueblo dominicano no sabe quién es él, de dónde viene, cómo llegó a ser presidente. Y precisamente ante alusiones de esa, uno simplemente dice, bueno, vale la pena realmente reaccionar ante posiciones de una persona que lo que está actuando y hablando con despecho, porque no logró lo que tenía en lo que él entiende debe ser su destino, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay que dejar que sigan cociéndose en su propia salsa, tratando de, como único propósito en la vida política, destruir la organización que le sirvió de cuna y de fuente de desarrollo. ¿Se fueron del PLD los que se iban a ir o falta gente todavía Bueno, para ir a la fuerza del pueblo? la política es una actividad voluntaria, Percio. Y es muy relativa. Entonces, la pertenencia a las organizaciones en alguna persona puede ser un hecho relativo, dependiendo del momento, estoy o no estoy. Mientras que hay militancias que son permanentes porque apuestan realmente, independientemente de las limitaciones que puedan tener las organizaciones, siempre son perfectibles a mejorarlas. ¿Cómo puede afectar ese proceso de migración desde el PLD hacia la Fuerza del Pueblo, estos procesos judiciales? Y quisiera saber también en qué medida entiende usted que puede afectar el liderazgo de Danilo Medina dentro de la misma organización, que parece ahora mismo estar muy concentrado, pero que en el contexto de un congreso como el que tiene planificado el PLD pudiera representar la oportunidad de cambios significativos. Sí, Laura, la ventaja del liderazgo de Danilo Medina es que es un liderazgo en equipo. No fue un liderazgo basado en el culto a la personalidad, en pensar que el líder es un Dios inmutable e incuestionable. No, Danilo, cada vez que nos reunimos con él en el comité político, hay un debate entre todos. Y él debate también. Y las decisiones que asumimos, las asumimos en equipo. Y eso genera una fortaleza en los liderazgos, independientemente de los embates coyunturales que puedan afectarle como sujeto. ¿Ah? Eso es nuevo. Usted mismo fue víctima de la centralización de decisiones a nivel del PLD en el momento en que lanzó su aspiración presidencial. No, al contrario. Yo fui beneficiario, privilegiado, de que me abrieran la oportunidad de competir. Y esto le abrieron la oportunidad que inmediatamente reaccionaron dos miembros del comité político y fue negativa contra su salida. Bueno, pero precisamente ese es el juego de la competencia en la política. O sea, en la medida en que tú participas en un proceso, pues entonces hay otros sujetos que están compitiendo también y que ya tienen un nuevo competidor. Pero esa al contrario, fue una gran oportunidad, no solamente para mí, para otros también, de participar, de presentarse ante la población. Lo único que nosotros, como formábamos parte de un equipo, llegamos a un acuerdo para unificar fuerzas. Tenía que haber un momento en que nos centráramos en uno de nosotros. Y eso fue lo que pasó. En la medida que se ha ido avanzando en la estructuración del Congreso, ¿saben ustedes ya el tipo de partidos que quieren establecer? Bueno, ya se va perfilando, Percio, el modelo de partido que el PLD va a ir construyendo, recordando que el cambio de los estatutos no cambia el partido. Después del cambio de la norma es necesario un proceso, una gestión del cambio que se tomará su tiempo, la aplicación completa y también que va a implicar un cambio en la cultura organización. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, perfilando entre todas las propuestas que han ido llegando y los documentos, los borradores, de que el PLD ahora va a tener una estructura más diversificada. Anteriormente nosotros teníamos estructuras locales, comité intermedio, solamente territoriales. Ahora se abre la oportunidad de que habrán intermedios, además de territoriales, podrán ser electorales, o sea, organizados por colegios electorales y recintos electorales, pero también tendremos intermedios, si se aprueba ahora en diciembre, sectoriales. ¿Qué quiere decir? Que si un grupo de artesanos quiere pertenecer al PLD, tú no lo obligues
a que cada uno se disperse por donde vive, sino que ellos puedan formar un organismo de artesanos del PLD, con toda la jerarquía política que tienen los demás. No importa los puntos. No importa el lugar, no, porque serán sectoriales, no territoriales. Y estas tres modalidades de estructura orgánica le va a permitir mayor versatilidad a nuestra organización en función a los intereses que tienen los diferentes sectores de la población y no solamente a un esquema obligado que deba aplicar el ciudadano. Igualmente, el PLD está caminando a hacer una estructura, un partido de menos volumen de membresía. Hoy en día nosotros llegamos a tener casi 2.700.000 miembros afiliados. Oigan, eso no lo tiene ningún partido de Europa. Eso? ¿Cómo se reduce? Bueno, porque primero, recuerden que duramos 16 años en el gobierno. 20. Bueno, 20 años en total, 16 consecutivos, pero porque en los primeros 4 éramos un partido todavía de cuadros, pero siendo un partido ya de masa, duramos 16 años consecutivos. Y al PLD entró mucha gente porque éramos un partido oficialista. Ya no lo somos. Y de hecho se va a dar un proceso normal que cambia el volumen del partido. Pero el propio presidente Danilo Medina cuestionaba la veracidad de ese padrón de 2 millones y tanto. Es decir que, bueno, no, tal vez es posible que sea un número presumido, que no sea... es un número con ciudadanos inscritos. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente eran militantes del PLD. Andrés. Y ahí nosotros vamos caminando hacia un partido de militantes, o sea, de personas que realmente se incorporen al partido. Como decir, buscar los orígenes. Sí, porque este tercer PLD que le he denominado, esta tercera etapa del PLD, amerita de afincarse nueva vez en los principios y los valores, adecuados, claro está, a una actualidad como la que tenemos hoy en día. Andrés, usted fue ministro de Educación el día 2 de noviembre, que concluye precisamente hoy, este mes, se iniciaron las clases. El viernes pasado se concluyó con una etapa que son las licitaciones para la compra de 940,000 dispositivos para las clases, no a 200 empresas que están incluidas ahí. Me gustaría conocer cuál es su posición en torno a las clases virtuales, las clases por los medios de comunicación. ¿Cómo usted ve el proceso? Minero, lo primero que hay que reconocer que las autoridades del sistema educativo están ante un reto que posiblemente ninguna autoridad anterior se había enfrentado, ¿no? Que es poder manejar el sistema, no solamente complejo, sino también tan grande, en un ambiente de restricciones por la crisis sanitaria. Entonces sí vemos correcto el intento de impartir el año escolar a distancia, ya sea por plataformas electrónicas, por televisión o por radio, y eso es correcto. A mí lo que me parece es que debiera revisarse el rol de las tutorías, porque la educación a distancia a nivel escolar, si no tiene tutoría presencial, no es efectiva. Y especialmente cuando se está dando a través de medios que son unidireccionales, como la televisión y la radio, que no pueden ser interactivas en este caso de la educación, por el volumen del público que asiste. Entonces, yo entiendo que no es la apuesta a que sean los padres de los alumnos, los tutores, eso es inviable. Primero, o la mayoría no tiene tiempo para hacerlo y en su defecto, si tienen tiempo, muchos no tienen la competencia didáctica. Y entonces eso es lo que va a generar una pantalla de año escolar, pero no una efectividad en el desarrollo de los aprendizajes. Por tanto, lo que he planteado es que estudien la posibilidad con las autoridades sanitarias de ver si por lo menos un día a la semana los estudiantes acuden a la escuela en grupos fraccionados para que reduzca el número y se puedan aplicar los protocolos sanitarios para que reciban la tutoría de los profesores. Perfecto, el tiempo se nos ha terminado. Sí. Finalmente y brevísimo, ¿para cuándo piensan ustedes terminar el Congreso del Partido? Bien, para el 19 de diciembre está programada la plenaria
de aprobación de los nuevos estatutos. Okay. Y a partir de ahí inicia la segunda etapa, que es la elección de las autoridades, que está prevista para el mes de febrero. Gracias por estar con nosotros. Les Bueno, un deseamos placer. Muchas gracias. Así concluye la intervención del arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y así terminamos nosotros por el día de hoy. Caminero, Laura, excelente día. Bien. Mañana estamos de nuevo con ustedes. Hasta luego.